si nos vamos a situar en la perspectiva de Teodoro Adorno, nuestra pregunta debe de ser, respecto a la actuación de las vanguardias, a todas las aportaciones o los regresos que pudo haber suscitado la intervención de poética y estética de las vanguardias, ¿qué tenemos que resolver respecto al arte? ¿El concepto de arte falló? ¿El concepto de arte fue insuficiente para dar cuenta de que vendría esto? ¿O al revés? Tenemos que las vanguardias nos han ampliado el concepto de obra de arte. Lo dijimos en estos términos. ¿Es la obra la que hace al arte? ¿O es el arte, pongan entre paréntesis por favor, concepto, lo que hace a la obra? Unos decían que no, que el concepto fue franqueado, fue destruido por la vanguardia. Pero que entonces, en la medida que el concepto fue franqueado, las vanguardias deben de ser desconocidas como obras. Son una serie de intervenciones que lo que hicieron, más que construir un concepto de arte y darnos más claridad sobre lo que es el arte, destruyeron nuestra concepción del arte. Terminó, y la prueba de esto, de que fue el concepto, y esta concepción fue defendida por Leslie, y ahorita voy a intentar radicalizar esa tesis para defenderla con todo, porque después voy a defender la siguiente. Nos lleva entonces a pensar que en la actualidad tan es cierto que se destruyó el concepto que no sabemos qué es el arte contemporáneo. Y se reúnen en congresos, en artículos, cada quien asumiendo diversos argumentos históricos, filosóficos, poéticos, porque ninguno provee de una certeza para intentar decir qué es esto del arte contemporáneo. Los más iluminados, los más sensatos se levantan y dicen, pues no hay un concepto de arte, no hay un concepto suficientemente contundente y específico como lo que debe de ser una definición, porque ya no hay una esencia del arte. Los otros dicen, los contrarios a esta postura, no, por supuesto que lo que produjo la vanguardia fue una ampliación del concepto de arte. Las nuevas situaciones que abrieron e hicieron posible este nuevo concepto estuvieron comandadas por la vanguardia. Y es que el arte debe de ser algo novedoso e inédito, si no, no es arte. Nos quedamos en esa disyuntiva. ¿Y cuándo supo que lo que quería estudiar era filosofía? La pregunta. ¿O en qué momento? ¿Qué pasó? Yo me acuerdo de momentos en los que creo que fue importante para mí hacer determinados cuestionamientos. El primero que tengo muy claro es cuando quizá estaba en la primaria, veía que pensaba yo ciertas cosas y que mis compañeros como que no les interesaba, ¿no? Entonces yo sentí que mi manera de pensar era un poco diferente, y la primera cuestión que me pregunté es por qué yo pensaba diferente, por qué me interesaban cosas que a otros no. Luego en la primaria, con mi profesor de cuarto, el profesor Miguel, yo le planteé a él cosas que me inquietaban acerca de los límites. Yo le decía en ese momento que a mí me inquietaba mucho el hecho de que, así como de acuerdo a nuestra mirada, el límite del mundo es el cielo, este cielo que vemos, si no hubiese algo detrás de ese cielo. Y él se interesó de lo que yo le comentaba, y para mí fue descubrir que eso, pensar diferente, preocuparse por esas cosas era interesante para otros y por lo tanto importante, porque en buena medida pensaba que por ser demasiado difícil de comentarlo con otros no era importante, y el hecho de que ese profesor me abrió la posibilidad de que lo que yo pensaba era interesante e importante y no nomás mío, ¿no?
y creo que ese es el momento originario, ¿no? Lo demás son eventos más finos y concretos de eso mismo, porque cuando cayó mi primera obra, que no fue una obra filosófica sino literaria, vi que el pensar diferente y situarse de manera no tan inmediatas sino problemáticas de frente a ciertos asuntos era algo que hacían otros. Entonces me interesé por esos otros, y eso creo que es el origen de mi pasión por la filosofía. ¿Y cuál obra era? Era Pedro Páramo, Sí. de Rulfo. Dice Adorno, la libertad del arte se había conseguido, pero para el individuo, pero entraba en contradicción con la perenne falta de libertad de la totalidad. En lugar del arte se ha vuelto incierto. Queda incierto el para qué. Ya no se sabe si el arte sin más es posible. Se ha socavado y aún perdido sus propios presupuestos tras la plena emancipación, pero la emancipación del artista. El arte era algo, ahora la vanguardia lo pone en entredicho, hace que lo anterior quede punzante. Las obras de arte se salen del mundo empírico y crean otro mundo como esencia propia y contrapuesto al primero. Como si este nuevo mundo tuviera consistencia ontológica. Hay como una especie de deriva ontológica que proviene del arte. Esto constituye un hecho inédito en la historia. Que se haya constituido entonces ontológicamente nos lleva a la siguiente deriva. Dice Adorno: por esto se orientan a priori hacia la afirmación, por más que se presenten en la forma más trágica posible. Por más que la primera parte de las vanguardias haya sido eminentemente destructiva de los cánones académicos y hasta la de la misma constitución material de la obra, con obras que son eminentemente destrucción, queridos amigos, terminan siendo una afirmación. Es que nos gustaba la parte negativa del arte. Adorno, melancólico, observa a la distancia que esto se convierte finalmente en una afirmación. ¿Y tuvo algún impedimento para estudiar filosofía? No. No, ninguno. Ninguno. No quiere decir que fuera fácil, sino que lo que quiere decir es que los obstáculos externos nunca existieron. Entonces lo que pudiera haber sido como más difícil fue iniciar los estudios con tan escasos recursos bibliográficos. O sea, teníamos una biblioteca pobre, había, no sé, 1 o 2 críticas de la razón pura, por ponerte un ejemplo, de las ediciones de Porrúa. No había internet, o sea, sí, el internet, igual que resuelve muchas cosas, nos pone también otras disyuntivas. O sea, no es todo bondad, ¿no?, el hecho de que tengamos a la mano el internet, pero el hecho de tener el acceso a las obras nos permite resolver mucho, y por eso un estudiante de mis tiempos a un estudiante actual es muy diferente, ¿no? Ustedes conocen muchísimo más, tienen acceso a más cosas, tienen más interlocución, puedes entrar a un congreso, conocer los filósofos que antes por fotografía, en una historia por ahí trasnochada, pero esa ventaja creo que sí se ha capitalizado, porque yo sí veo que ustedes saben más y discuten mejor que nosotros en ese tiempo. Y bueno, a mí también me tocó la transición, porque mientras estaba en la licenciatura llevaron el internet, llevaron las computadoras, pero todo fue evolucionando muy lentamente, y fue hasta que ya entré a la maestría que pude tener contacto con un acervo mayor, ¿no? Pero en resumidas cuentas, ese fue un pequeño obstáculo que yo lo veo, no lo hubiera sentido si no veo que
los estudiantes ahora no tienen esas limitaciones. E incluso para poder escribir más rápido, corregir mejor. Antes con una máquina de escribir, pues tenías que ser así muy perfeccionista para evitar tener un borrador que luego vas a tener que corregir y escribir nuevamente. Esas cosas hacen que el rendimiento del trabajo sea mejor en la actualidad. Si es el arte el origen de la obra o es la obra el origen del arte. ¿Cuál es la posición de Teodoro Adorno? El arte extrae su concepto de las cambiantes constelaciones históricas. Amigos, eso en principio le da la razón a quienes dicen que es la obra la que hace el concepto. Pero no termina todo ahí. Ya Sara María nos remitió a la teoría de los reflejos de Lukács. Lukács decía: mi gran problema es cómo hacer conciliar y coincidir las categorías con los hechos históricos. ¿Qué le aconsejaría a un futuro alumno de filosofía? Sí, es importante eso. Sí. Yo estoy convencido de que para las nuevas generaciones la filosofía es una actividad, una práctica necesaria. Y por lo tanto, sí, también para los que ingresan a esta carrera es necesario no deslindarse, no diluirse en la información, sino concentrarse en lo constitutivo del pensamiento filosófico, sus conceptos, sus horizontes, sus metodologías. Eso es lo que es pertinente ahora de la filosofía, porque justamente la explosión de la cultura de la información nos lleva a no tener claridad conceptual, a estar saturados de información y no tener tampoco claridad metodológica para satisfacer nuestras propias preguntas. Ya no digamos las tareas escolares, ¿no? Nuestras propias preguntas encuentran sendos vacíos en, no sé, digamos en coyunturas éticas, es lo clásico. Muchas de nuestras preocupaciones contemporáneas, no solamente de jóvenes, que pudiera ser el caso para los que de nuevo ingreso, sino para todo mundo, tenemos disyuntivas que terminamos por no resolverlas o satisfacernos con respuestas provisionales sin comprometernos a un análisis más de fondo y arriesgarnos a respuestas más comprometidas. Para eso, creo yo, está llamado el filósofo, para que con metodología, con conceptos y con actitud reflexiva aporte a la sociedad. Por lo tanto, para los de nuevo ingreso, yo diría, lo esencial es dotarse a sí mismo de esas herramientas antes de pensar en emancipar al país. Hay que estar emancipados nosotros mismos. Y para ello, no solamente hay que como repetir acciones, sino crear hábitos y colectivizar esos hábitos. Ese concepto no tiene legitimidad, no es realmente penetrante y significante hasta que llega lo que ha de llegar, deviene lo que ha de devenir. Dice Adorno, por aquello que ha llegado a ser y más aún por aquello que quiere ser y quizá pueda ser. ¿La arquitectura es un arte o es un resultado de la técnica? Diría, es arte por aquello que ha llegado a ser el barroco y más aún por aquello que quiere ser y quizá pueda ser. Lo voy a poner en una sola categoría. Gracias, Aristóteles. La categoría es la siguiente: si la arquitectura sea arte o no, es una posibilidad. No puedes empezar con una definición, lo cual no quiere decir que no tengamos concepto. Aquí entonces en la meditación de Adorno es acerca de cómo surge un concepto. No era el dadaísmo ni el cubismo arte en un cierto momento de la historia, se convirtió en arte. El concepto se vio empujado hacia contenidos que no tenían. Solo puede interpretarse el arte por su ley de desarrollo. Y entonces,
sí podemos ya incorporar al subconcepto de que el arte es enteramente dinámico y obedece a una ley, a una ley de cambio. Pero este concepto es dinámico. ¿Con qué resulta ser significativo? Precisamente cuando entra en confrontación con lo que no es arte. El concepto de arte en confrontación con lo que no es arte nos da una idea de arte evolutivo o arte en desarrollo. Muy bien. ¿Y usted tiene algún hábito o costumbre curiosa relacionada con la filosofía? Sí, fíjate, creo en mis hábitos y casi no hablo de ellos porque no parecen filosóficos. Entre ellos está nunca segregar la actividad física. O sea, para mí es importante el cuerpo unido digamos, unificado en el pensamiento. Yo no creo en un pensamiento abstracto en el sentido puro. El pensamiento se encarna y nuestro modo de encarnar es nuestra carne, nuestro propio cuerpo. Entonces, si no diario, porque tengo que descansar 2 días porque ya no estoy tan joven ni cerca, todos los días hago ejercicio en la mañana. Y es una manera de encontrarme conmigo mismo y curiosamente con mis pensamientos. Es un poco extraño porque también salgo a correr y hago ejercicio desde que tenía 14 años, ahorita tengo 56, voy a cumplir 57, o sea, tengo un buen de años corriendo en la mañana y el punto es que también lavo mi coche y a veces está limpio y lo lavo, entonces la gente, ¿qué le pasa? Es muy importante para mí esos momentos de la mañana porque en la mañana estoy descansado, no estoy saturado de preocupaciones y entonces concibo cosas que son filosóficas. O según yo, ¿verdad? Incluso mi orden del día lo arreglo en esos momentos de la mañana, de tal manera que yo me resisto a iniciar el día con otra cosa que no sea ir a correr. Ya de que me convocan a reuniones muy temprano, parece como que cuando me disgusto, me ven incómodo, como si yo no me levantara temprano, ¿no? Lo que quiero es que la primera cosa que yo haga en la mañana sea salir a correr, encontrarme con el fresco de la mañana, ver animales, saludar a les chiflo a unos pericos, les llamo a unos perros. Para mí eso es esencial, porque entablo una comunicación que pretende ser armónica con el entorno. Si no hago eso, mi pensamiento no sería comprometido filosóficamente, sería encapsulado, ¿no? Como meramente así ensimismado, ¿no? Lo primero que hay que hacer es estar en el mundo, desplegar las alas en el planeta, sobre todo en el ámbito natural, y luego vendrá lo demás. Muy bien. ¿Qué te parece? Me gusta. Me parece muy bien. Sí lo hago sí lo hago. No, sí le creo. Sí me gusta, me encanta, ¿no? Luego trae otros beneficios como la salud y otras cosas, y también el buen humor. O sea, si yo no hiciera eso, si me levantara, desayunara y viniera a clases, vendría todavía sin repuntar físicamente y por lo tanto el pensamiento no fluye con el optimismo mínimo de que crees en lo que dices. No es un optimismo moral, es un optimismo estético. Creer en lo que dices, y la mejor manera es activando toda mi realidad. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y al arte le toca la emancipación, dice Adorno, el arte podría sobrevivir en una sociedad que se liberase de la barbarie de su cultura. Yo creo que lo que quiere decir Adorno aquí es que el arte no puede sustraerse de la tarea de emancipación. Si las cosas no son lo que son, entonces su concepto también falla. Entonces no es arte. A menos de que acomodaticiamente pensemos que lo que está en los museos es el arte. La identidad estética viene en auxilio de lo no idéntico. Por eso este librito se llama Teoría Estética y no Teoría Artística. Porque el punto de mediación es lo estético. ¿Qué es lo que hace avanzar el arte?
sin abandonar sus raíces, la condición estética, es decir, sensible. Aquí, como mediación lo estético, significa que el nuevo campo de exploración, evidentemente ya no es ni lo bello, ni siquiera lo horrible, ni siquiera lo grotesco, ni siquiera lo creativo, sino lo estético, es decir, lo que explora los límites de la sensibilidad. Sí, ya no es identidad artística, sino la identidad estética es la que tiene el arte actual. Viene en auxilio de lo no idéntico. Entonces, ¿qué se incorpora a con esta nueva noción? Lo que no tiene identidad. Y ¿a qué se opone lo idéntico? A lo diferente. Heidegger, identidad y diferencia. La diferencia entonces es el concepto que ha sido parido por Adorno para cifrar en ella la confrontación entre lo estético y lo artístico, y para entender el arte de la vanguardia y post-vanguardista según los cánones de análisis de Adorno, debemos entenderlo en la relación identidad y diferencia. ¿Cuál es la identidad de este arte? La diferencia. En este combate contra la educación moderna, estratificada en una racionalidad cerrada, Adorno dice, la identidad del arte es, en la actualidad, la diferencia. Y hay que entender que entonces el arte es quien ha comandado realmente el ánimo emancipador, digamos, hasta que lo dejan, ¿no? Hasta que no lo convierten en algo sano y normal. Cuando ya lo convierten en algo sano y normal, hay que pagar boleto para entrar y hay que encontrarlo. Quizá ni siquiera tenemos que ir al museo, lo encontramos en una historia del arte impresa por Gombrich. Es un ciclo como si fuese el de un ser vivo. ¿El arte muere? Sí. Cuando se convierte en un objeto y se normaliza su uso como un objeto no artístico. Y a ver, cuéntenos alguna anécdota divertida o interesante que le haya tocado como profesor o como alumno. Sí. Lo que se le venga. Sí, bueno, lo primero es de una alumna que dijo una vez en clase, estábamos hablando de San Agustín, era Simbólica 2, y estábamos hablando de San Agustín, y ella salió con una idea referida a la fotografía. Entonces todos así como que, oye, pero si la fotografía se iba a inventar, quién sabe cuántos siglos después, o sea, como que no vieron más que una ocurrencia inoportuna, impertinente en la clase. Pero yo me acuerdo, la escuché con calma y dije, es que, sí, no estás hablando de San Agustín, estás hablando de la fotografía. Y le dije, entonces, quiere decir que esto que tú estás intuyendo, que te lo impulsó tu lectura de San Agustín, puede llegar incluso hasta convertirse en una investigación de tesis. Eso ocurrió en Simbólica 2, y ya ves que Simbólica 2 pues, es el primer año. Sí, el primero. Pues pasaron los años que tenían que pasar cuando me mandó un correíto que andaba haciendo su proyecto de tesis, y su proyecto de tesis es sobre la fotografía. Fue algo impresionante porque dije, efectivamente, alguien que vino que es de aquí, ¿no? O sea, acuñó una preocupación filosófica y la mantuvo, la hizo crecer y la convirtió en un proyecto. Ya veremos esa tesis en algún momento, pero es una de las cosas que no se me olvidan y resulta ser una anécdota singular, ¿no? Imagínate, Ceci, para poder ver eso, para poder escuchar eso, para poder vivir eso, pues tuvo que pasar 5 años. O sea, sí, vale la pena a veces ser viejito, pues, porque te permite estas maravillas. Esa es la que tengo en mente. Muy bien.
Adorno con Hegel respondería: no es que el arte y su concepto hagan posible la obra, ni que la obra haga posible el concepto. Son las dos la misma cosa, porque no es posible un concepto del arte sin obra, en el que lo estético es la mediación entre el devenir fenoménico del arte y su concepto. Es el término intermedio con el cual entendemos que ambas cosas se unen y concuerdan. El concepto debe contener lo estético, es decir, lo sensible, como las obras deben de ser invariablemente sensibles. Como artista, lo termina doblando y Adorno se insatisface de una dialéctica que termine luego con una afirmación. Y escribe un ladrillo que se llama dialéctica negativa. No me dejarás mentir, Emilio. La dialéctica negativa es como la respuesta a eso que le reclamaban a Hegel respecto a que la dialéctica no puede detenerse. Y que el único modo de mantener vivo el pensamiento dialéctico es que no termine con una afirmación, sino con una negación. Muy bien, ¿lío más o menos? Vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy. Chiste filosófico. Más o menos. Bueno, es uno de un profesor de filosofía que fue a pedir clases. Ajá. Solicitó que le dieran la clase de latín. Ajá. Y entonces llega y dice, le preguntan, ¿cómo le preguntan? Déjame acuerdo. Aquí lo tengo. Sí, te lo voy a decir literal, porque es una simpleza, pero me hizo mucho reír de ese profesor, porque pues los que damos latín normalmente tenemos formación filosófica. Entonces llega y le preguntan, más bien le piden los que lo entrevistan: acabe usted la frase mens sana, y él contesta: colita de rana. Y dice: ¿usted está aquí por el puesto de profesor de latín? Y contesta: por supuesto. Bueno, se me hizo gracioso, no está mucho, pero se me hizo muy filosófico, porque pues es raro que alguien vaya a pedir que no sea un profesor de filosofía clases de latín. Sí. Pues bueno, eso sería todo.